Un hombre sin hogar, vestido de manera desaliñada, es rechazado en un restaurante. A pesar de las burlas despectivas de los empleados y clientes, uno de los camareros muestra humanidad hacia el vagabundo, lo que cambia su vida por completo. Era una mañana gris y lluviosa. Pablo llegó al restaurante sintiendo el peso de la rutina. Raúl ya estaba allí, lo que significaba que sería un día aún más largo. El restaurante no estaba lleno, pero los clientes que llegaban parecían estar de peor humor que de costumbre, exigiendo más y dejando menos propina. Pablo se esforzaba por mantener su sonrisa, por atender cada mesa con paciencia, aunque sabía que la mayoría de los comensales apenas lo notaban. Pablo nunca pensó que su vida, después de años de dedicación a sus estudios, acabaría en aquel viejo restaurante, rodeado de grasa, platos sucios y el amargo olor a desesperanza. Tenía 25 años y, aunque había logrado terminar su licenciatura en Derecho y obtener una maestría en Derecho Internacional, el camino hacia un futuro prometedor se había cerrado abruptamente. Las oportunidades de empleo en su campo eran escasas, más aún para un joven recién egresado sin conexiones importantes. A pesar de las largas horas de búsqueda de trabajo, entrevistas y currículums enviados, la suerte no estaba de su lado. La presión de mantener a su familia, su esposa y sus pequeños trillizos, de apenas 2 años de edad, lo empujó a aceptar el trabajo en el restaurante. Era un empleo modesto, mal pagado ya que, según el jefe, las propinas compensarían por el mal pago, pero al menos le permitía poner comida en la mesa y cubrir las necesidades básicas de sus hijos. La ciudad era implacable y Pablo no podía permitirse el lujo de seguir esperando. Aunque cada día lo desgastaba más, sabía que no podía rendirse. Sus hijos dependían de él. El restaurante donde trabajaba era oscuro y viejo. Las luces de neón titilaban, las paredes estaban amarillentas por el humo de años de frituras, y las mesas, aunque pulidas por la fatiga de los mozos, nunca dejaban de tener un toque pegajoso en los bordes. Los clientes que llegaban eran habituales, oficinistas agotados, trabajadores de la construcción que buscaban una comida rápida y, de vez en cuando, alguna familia que no tenía muchas más opciones donde cenar. No era un lugar donde la gente quisiera pasar tiempo, pero sí uno donde se resignaban a comer y marcharse. Cada día, Raúl, el dueño del restaurante, caminaba con aire de grandeza, como si dirigiera un restaurante 5 estrellas en lugar de aquel destartalado lugar. Raúl era un hombre de unos 40 y tantos años, siempre vestido de manera impecable, con un elegante reloj pulsera que contrastaba con su actitud despectiva hacia los empleados. Sus gritos eran parte del paisaje cotidiano, y su desdén por Pablo, en particular, parecía haber crecido con el tiempo. En los primeros días, Pablo intentó verlo como una fase de adaptación, una manera de aprender a resistir la presión. Pero cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que Raúl simplemente disfrutaba humillando a los demás. Los regaños de Raúl eran constantes y, a menudo, injustificados. Cada error, por pequeño que fuera, desataba una tormenta de gritos e insultos. Hace unos días, por ejemplo, Pablo había anotado mal una orden. Había cobrado 110 pesos en lugar de 120, y Raúl lo reprendió bruscamente en medio de la sala, a la vista de todo el personal y los clientes. «¡Eres un inútil! ¿Cómo es posible que hayas anotado mal una orden tan simple?», vociferaba Raúl, mientras los clientes giraban sus cabezas para observar la escena. «Te pidieron algo de 120 pesos y les cobraste 110. Esto es inaceptable. Te lo voy a descontar de tu sueldo». Los otros camareros sonreían con malicia. De vez en cuando, todos recibían reprimendas, pero, por alguna razón, los fracasos de Pablo les causaban a todos un especial placer. Cada palabra hería profundamente a Pablo. Le daba vergüenza escuchar esas reprimendas a la vista de todos, pero aún más vergonzoso era no poder responder. Al principio intentaba mantener la calma, pensar que no debía tomárselo a pecho, pero con el tiempo la acumulación de insultos y humillaciones
lo iba desgastando. Cada día se levantaba más cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si el peso de sus responsabilidades y las constantes críticas lo estuvieran aplastando lentamente. Su única fuente de alivio era pensar en su familia. Su esposa siempre había sido su mayor apoyo. Se conocieron en la universidad, cuando ambos soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Pero ahora la realidad era otra. Con 3 niños pequeños que cuidar y el peso de las deudas acumulándose, su esposa había dejado de trabajar para cuidar a los trillizos, lo que hacía que Pablo fuera el único proveedor. Él no quería que ella supiera cuánto lo afectaba el trabajo. Intentaba mantenerse optimista y evitar que ella notara su creciente frustración. Sin embargo, con cada día que pasaba en el restaurante, Pablo sentía que algo dentro de él se desmoronaba. A veces, cuando lavaba platos o limpiaba las mesas sucias, recordaba los días en la universidad, cuando se veía a sí mismo como un futuro abogado, defendiendo los derechos de las personas o negociando tratados internacionales. Pero esos sueños parecían cada vez más lejanos, como si pertenecieran a otra vida, una vida que se había desvanecido con el paso del tiempo. Pablo entendía que, aunque hiciera algo, nada cambiaría. Pero, ¿de dónde podía sacar la fuerza y la confianza para atreverse a dar un paso desesperado? El restaurante no era un lugar agradable ni para trabajar ni para comer. Los empleados no tenían derecho a la comida, a menos que pagaran por ella, al mismo precio que los clientes. Y cuando finalmente conseguían una pausa para comer, debían hacerlo en el patio trasero, donde se encontraban los enormes botes de basura sin tapas y llenos de restos de comida, lo cual atraía con frecuencia a las ratas. El hedor era constante y nauseabundo, y a menudo convertía a la mejor comida en algo difícilmente apetecible, por lo que casi siempre los trabajadores del restaurante preferían esperar. Pero Pablo ya estaba acostumbrado a eso. Sabía que, mientras tuviera trabajo, mientras pudiera mantener a su familia, debía seguir adelante, por más desagradables que fueran las condiciones. Hacia el mediodía de aquel día sombrío, un hombre mayor entró al restaurante. Pablo lo notó de inmediato. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello despeinado y sucio, y vestía ropa gastada y llena de agujeros. Lo más llamativo era que estaba descalzo, a pesar del frío. Pablo observó cómo el hombre se acercaba a una mesa desocupada y se sentaba intentando controlar el temblor en todas sus extremidades. Los otros mozos lo miraban con desdén. Uno de ellos se acercó con actitud hostil. «Buenas tardes, señor, pero lamentablemente no podemos atenderlo. Le pediría que se retire», dijo el mozo con tono despectivo. El hombre, sin perder la calma, respondió con una voz temblorosa por el frío. «Pero quiero comer. Tengo dinero para pagar». El mozo lo miró incrédulo. «Lo siento, señor, pero no podemos atenderlo», repitió, esta vez con menos paciencia. «¿Por qué no?», insistió el hombre, mostrando unas monedas que llevaba en su bolsillo. «Puedo pagar, como cualquier otro cliente». Jorge, visiblemente molesto, tomó la orden a regañadientes, pero Pablo notó que no tenía intención de cumplirla. Al entrar en la cocina, Jorge comentó en voz alta: «Voy a esperar a que se canse y se largue. No voy a perder el tiempo con él». Pablo sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero también sabía que enfrentarse a Raúl podría costarle el empleo. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a quedarse de brazos cruzados. «Voy a atenderlo yo», dijo Pablo, casi en un susurro, pero con la determinación clara en su voz. Sin prestar atención a las miradas de sus compañeros, Pablo tomó su libreta, salió al comedor y se acercó al hombre con una sonrisa genuina. «Disculpe a mis compañeros, ¿qué le puedo servir?». El hombre sonrió, sorprendido por el gesto amable. «Quisiera un pollo a las brasas con ensalada y puré de papas. Para beber, un agua mineral, por favor».
Pablo anotó el pedido y volvió a la cocina, dispuesto a preparar la orden. Mientras lo hacía, Raúl irrumpió en la cocina como un vendaval. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», gritó Raúl, tomando a Pablo por el brazo y arrastrándolo hasta el pasillo. «El señor tiene hambre y tiene dinero para pagar», respondió Pablo, sintiendo que su voz apenas era un susurro. «No me importa si tiene dinero, huele espantoso y está espantando a los clientes. ¿Crees que ese mendigo puede reponer lo que nos pagarían los clientes que se van por su culpa?», vociferó Raúl. Pablo, con el corazón apesadumbrado, regresó a lavar los platos, pensando en su familia y en cómo salir de esa situación tan desesperante. Mientras tanto, Raúl ordenó que le dieran la comida al hombre, pero para llevar, y dio la orden de decirle al indigente que debía esperar afuera por su comida. Pablo vio desde la cocina cómo su compañero se acercaba al hombre para acatar la orden de Raúl. Luego, el hombre, sin inmutarse, simplemente salió del restaurante con dignidad. Raúl observaba con satisfacción cómo el hombre abandonaba el lugar, pero Pablo ya no podía quedarse quieto. Salió detrás del hombre, que esperaba afuera por su comida. «Señor, ¿está usted bien? Le debo una enorme disculpa», dijo Pablo, genuinamente preocupado. «No te preocupes, muchacho, no es tu culpa», respondió el hombre, tranquilo. «Por favor, deme un minuto», insistió Pablo, corriendo de nuevo a la cocina. Tomó una caja de comida para llevar, la llenó con porciones generosas de pollo, ensalada y puré, y salió nuevamente. Al pasar junto a la oficina de Raúl, sin pensarlo dos veces, le gritó: «Estoy harto de ti, odio cada minuto de tu presencia, y que no puedas, renuncio». Pablo salió del restaurante bajo las miradas atónitas de sus compañeros y clientes. Raúl, estupefacto, solo pudo verlo alejarse. Cuando Pablo alcanzó al hombre en la calle, le ofreció la caja de comida. «Señor, aquí está su comida». El hombre sonrió amablemente, pero respondió: «No tengo hambre», y continuó su camino. Pablo, intrigado, caminó a su lado y notó que el hombre temblaba de frío. «Al menos tome mis zapatos, por favor. No puedo dejarlo andar descalzo con este frío», dijo Pablo, entregándole sus zapatos. El hombre, sorprendido por el gesto, finalmente se detuvo y aceptó los zapatos. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó. «Pablo», respondió él. «Yo soy Carlos, y créeme, muchacho, tengo en casa unos buenos zapatos. ¿Sabes? A veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para ver las cosas desde otra perspectiva», dijo Carlos mientras se calzaba los zapatos que Pablo le había dado. Pablo no entendía bien a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar algo más, se acercó Jorge y le dijo: «Pablo, Raúl quiere hablar contigo. Está furioso». Pablo, exasperado, respondió: «Pues dile que venga aquí. No me he ido tan lejos». Carlos observaba la escena en silencio, mientras Pablo, cansado de todo, decidió desahogarse. «Voy a ser honesto contigo, Carlos. Me gusta mi trabajo, pero no aguanto más a mi jefe. Es un irrespetuoso. El restaurante está cada vez peor y él no hace nada para salvarlo». Carlos lo escuchaba atentamente y tras un momento de silencio le preguntó: «Si tú estuvieras a cargo, ¿qué harías para cambiar las cosas?». Entonces, Pablo comenzó a describir con entusiasmo todas sus ideas y planes. Habló sobre la importancia de respetar a los empleados y clientes, sus proyectos para mejorar el restaurante, la limpieza y la atmósfera general. Pablo se encontraba emocionado, contándole a Carlos lo que creía que podría mejorar el restaurante, cuando llega Raúl con los puños apretados y echando humo por las orejas de la rabia. Interrumpiendo a Pablo, grita, sacándose los lentes: «¿Acaso crees que puedes renunciar, así como...?».
Raúl se detiene abruptamente cuando nota que el indigente que se encuentra sentado con Pablo, que había estado en el restaurante, es en realidad su propio padre. ¿Papá? ¿Pero qué está sucediendo?, preguntó Raúl, absolutamente confundido, y poniéndose los lentes de nuevo. Pablo, por su parte, también se quedó congelado de la incredulidad. Carlos se puso una mano en la cabeza y levantó toda la sucia cabellera, una peluca que había estado tapando una hermosa cabellera blanca e impecablemente peinada. Efectivamente, joven Pablo, yo no soy un indigente. Soy Carlos Moreno, el padre de Raúl y actual dueño del restaurante. Vine al restaurante, mi restaurante, vestido como un indigente porque había recibido muchas quejas y decidí venir a verlo por mi cuenta, para ver si era verdad lo que decían. Al principio me negaron el servicio, pero tuvo que intervenir este muchacho para que alguien se dignara a hacer solamente lo mínimo por mí. Pero papá, ellos son unos imbéciles. No saben... comenzó Raúl, pero fue interrumpido por su padre, quien levantó un dedo en señal de silencio y Raúl rápidamente obedeció. Además, Pablo me contó cómo lo tratas a él y a todos tus empleados, lo cual me parece terrible. No me importa lo que tus empleados sepan o no sepan. Tú como jefe no estás haciendo tu trabajo. Eres inútil y me da vergüenza tener un hijo como tú. Quedas despedido como gerente del restaurante y tú, joven Pablo, quedas promovido a ocupar la gerencia. Ya tuviste muchas oportunidades, Raúl, continuó Carlos. Tienes hasta el lunes para vaciar tu oficina para que Pablo la ocupe. Y Pablo, tienes el resto de la semana libre. Cómprate una buena camisa y corbata, que empiezas el lunes. Ese lunes, al empezar la siguiente semana, Pablo se reunió con Carlos, quien ya se presentó impecablemente limpio y portando un elegante traje en la nueva oficina que ahora le pertenecía. Ambos se sentaron frente a frente en el despacho, y Pablo, con nerviosismo pero también con una gran determinación, comenzó a describir su visión para el restaurante. Carlos, sorprendido por la claridad de las ideas de Pablo, asentía con satisfacción. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiarle la gerencia del restaurante. Después de aquella conversación, Pablo implementó rápidamente sus planes. Bajo su cuidadosa y dedicada gestión, el restaurante comenzó a vivir una transformación notable, y esto se refería principalmente al trato hacia las personas. A los clientes les gustaba lo amable y atento que se había vuelto el personal, y los empleados ahora trabajaban con motivación, sabiendo que su nuevo jefe los valoraba y los trataba con respeto. El cambio en el restaurante no solo transformó el negocio, sino que también comenzó a reflejarse en la vida personal de Pablo y su familia. Con el tiempo, y gracias al éxito de su nueva posición como gerente, Pablo empezó a generar más ingresos. Ya no tenía que preocuparse por si el dinero alcanzaba a fin de mes. Por primera vez en mucho tiempo, podía ofrecer a su esposa e hijos una vida más cómoda y estable. Mudó a su familia a una casa más amplia, con un jardín donde sus pequeños trillizos podían correr y jugar libremente. Pablo finalmente pudo dedicar más tiempo a su familia, algo que había deseado hacer desde hacía mucho. Los fines de semana ya no los pasaba preocupado por las cuentas o por las largas horas en el restaurante, sino disfrutando de momentos especiales junto a su esposa y sus hijos. Estos cambios le dieron una sensación de profunda satisfacción. Recordaba el momento clave en que decidió actuar con misericordia y ayudar a quien más lo necesitaba. La decisión de extenderle la mano a aquel indigente no solo cambió su vida profesional, sino que también lo transformó como persona, enseñándole que la gentileza y la compasión pueden tener efectos inesperadamente poderosos, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Pablo entendía claramente que, si no hubiera dado ese paso, él y su familia habrían seguido siendo infelices. El pasado no es una sentencia,
una persona alguna vez rota puede convertirse en un héroe. Miren esta historia inspiradora sobre la misericordia que cambia vidas. El sol vespertino derramaba su oro sobre los viñedos de Mendoza, convirtiendo cada vid en una obra de arte. Mercedes Solier paseaba cerca del antiguo mercado. Los agricultores locales, como en tiempos antiguos, desplegaban aquí sus tesoros: melocotones jugosos, peras de miel y, por supuesto, uvas. Ella amaba este lugar por su autenticidad. No había sonrisas artificiales ni brillo falso, como los que habían inundado su vida últimamente. Un guitarrista en la esquina interpretaba un tango antiguo, y el aire estaba impregnado de aromas de verdor fresco, especias y frutas maduras. Entonces lo notó. Entre los coloridos puestos, como una sombra, se movía una figura con un suéter, probablemente blanco una vez, sucio y jeans gastados. El hombre, inclinado sobre cajas de frutas no muy frescas, revisaba con cuidado los racimos de uvas. Había algo inconfundiblemente familiar en estos movimientos, una gracia especial propia de quienes comprenden el verdadero valor de la uva. Sus dedos, a pesar de la suciedad y las callosidades, tocaban los frutos con casi un reverencial temblor. Mercedes sintió que su corazón saltaba a un latido. ¿Gabriel? Su voz la traicionó, temblando con emoción. ¿Gabriel Ortiz? El hombre se quedó inmóvil. Lentamente se enderezó, y ella involuntariamente contuvo la respiración. A través de su barba de varios días y ojos cansados, se perfilaban los rasgos de quien alguna vez hizo que su corazón latiera más rápido. Aquel que 10 años atrás era la estrella de su escuela de sumilleres, un degustador genial, capaz de contar la historia de cada gota de vino con los ojos cerrados. Aquel cuya risa Mercedes aún escuchaba en sus sueños. «No me mires, por favor», susurró él, tratando de retroceder a la sombra, como un animal herido. Su voz, una vez tan segura, ahora estaba llena de dolor y vergüenza. «¡Detente!». Ella instintivamente lo agarró de la mano, sintiendo bajo sus dedos la áspera tela del sucio suéter. «¿Qué te ha pasado? Después de irte a Francia, simplemente desapareciste». Un sonido agudo de frenos estremeció el aire. Un BMW negro último modelo se detuvo junto a ellos, brillante y agresivo, como un tiburón entre peces. De él saltó un hombre, alto, bien formado, con un traje impecable, un reloj costoso y un peinado perfecto. Sus ojos parecían poder pinchar como hielo. Se acercó a Gabriel. «¿Qué te estás permitiendo?». Su voz era fría y amenazante. «¿Cómo te atreves a meterte con mi prometida?». Lo agarró, listo para empujarlo. «Pablo, basta». Mercedes se interpuso entre ellos. «Él no ha hecho nada malo». Su voz era firme pero tranquila. Puso su mano en el pecho de Pablo, empujándolo suavemente. «Es Gabriel Ortiz. Estudiamos juntos en la escuela de sumilleres». Pablo se detuvo un momento. Su mirada no dejaba a Gabriel. Luego, ostentosamente, metió las manos en los bolsillos. «¡Mi cartera!», exclamó Pablo con indignación teatral. «¡Ha robado mi cartera! ¡Llamen a la policía!». «No he robado nada», dijo Gabriel en voz baja. Su voz sonaba con dignidad, que ni la ropa sucia ni su rostro demacrado podían ocultar. De repente Mercedes notó la cartera junto al coche y se apresuró a recogerla. «Pablo, tranquilízate. Tu cartera se cayó». Pablo miró a Gabriel con desprecio, pero se quedó callado. «Perdón, Gabriel», dijo Mercedes en voz baja, en lugar de Pablo. «Supongo que debo explicarte. Pablo y yo estamos comprometidos. Por cierto, él es director financiero de la bodega de mi padre». Sus ojos se oscurecieron por un momento cuando añadió: «Muchas cosas han cambiado en estos años». Gabriel la miró en silencio mientras subían al BMW. Esa noche, Mercedes no podía dormir. El viento susurraba entre las hojas de vid
fuera de su ventana en la mansión familiar, y ella seguía dando vueltas en la cama, recordando los años de estudiante. La risa alegre de Gabriel, sus ojos brillando cuando hablaba de la vinificación. «Verás, Mercedes», le decía entonces, «cada gota de vino es una historia. La historia del sol, de la tierra, de las manos humanas y del corazón». ¿Cómo había terminado en la calle? ¿Qué le había sucedido a aquel joven que podía hablar de vino durante horas? Por la mañana, Mercedes encontró a Pablo en su oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera de caoba, revisando documentos. «Amor», comenzó ella, «quiero ofrecerle trabajo a Gabriel». Pablo levantó la mirada de los papeles. Su rostro se endureció. «¿A ese vagabundo? ¿Estás bromeando?» «Fue el mejor estudiante de nuestra escuela de sumilleres», replicó Mercedes. Pablo se levantó bruscamente. «Ahora es un vagabundo que hurga en la basura. ¿Quieres que trabaje en la bodega de tu padre? ¿En la bodega que tu familia ha construido durante generaciones?» Pablo se aclaró la garganta. Siempre lo hacía antes de decir algo importante. «Además, después de nuestra boda, tu padre me entregará la bodega para administrarla, y quiero que solo trabajen aquí personas probadas». Mercedes se acercó a la ventana. Abajo, los trabajadores preparaban las vides para la nueva temporada. Su mirada se deslizó sobre el antiguo escudo de los montes en la pared, una vid que se abre paso entre la piedra. «La fuerza está en la misericordia», estaba escrito debajo. «¿Sabes?», dijo ella en voz baja, «mi padre dice que el verdadero carácter de una persona no se conoce por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes necesitan ayuda». Pablo se quedó inmóvil. Sabía lo importante que era la opinión de don Alejandro Montes, no solo para heredar la bodega, sino también para su boda. El viejo se aferraba a los valores tradicionales. «Papá estará feliz de saber que apoyaste mi decisión de ayudar a alguien», añadió Mercedes, tocando suavemente la mano de su prometido. «Él dice que la bondad es la mejor inversión». Pablo suspiró. «Está bien, pero si hace algo mal...». Mercedes lo besó en la mejilla, sin dejarlo terminar. «Gracias, amor». Una hora después, encontró a Gabriel en el mismo lugar cerca del mercado. Estaba sentado en una caja, mirando al suelo. La luz del sol revelaba despiadadamente los agujeros en su suéter, la barba de varios días, sus manos agrietadas. «Gabriel», lo llamó suavemente. Él se sobresaltó y se levantó apresuradamente. «Quiero ofrecerte trabajo», le extendió un sobre. «Aquí está el adelanto. Compra ropa, alquila una habitación. Necesitamos un ayudante de viñatero». «Mercedes, mírame». Su voz estaba cargada de amargura. «Mereces una mejor vida». Ella tomó sus manos. Gabriel bajó la mirada. «No conoces mi historia», y le contó cómo hace 10 años había sufrido un accidente automovilístico con sus padres. Ellos murieron instantáneamente. Él sobrevivió. Una terrible culpa carcomía su alma. Y, finalmente, lo había convertido en lo que era ahora. «Ya ni creo que pueda volver a ser como era», terminó. «Yo sí creo». Mercedes apretó su mano. «Por eso te espero el próximo lunes a las 8 en el trabajo. No llegues tarde». En una semana, justo a las 8 de la mañana, Gabriel estaba de pie junto a las puertas de la viña, con un nuevo mono de trabajo, bien afeitado, con el cabello pulcramente peinado. En sus manos sostenía un pequeño paquete. Mercedes lo recibió en la entrada. Se detuvo por un momento, impresionada por el cambio. En lugar del vagabundo sucio, ante ella estaba el Gabriel que recordaba de sus años de estudiante. Apuesto, elegante, con la cabeza erguida. Él le tendió el paquete. «Es para ti. Sí, una bagatela que vi en una tienda de antigüedades y no pude evitar comprar». Mercedes desenvolvió la tela. En su interior había un sacacorchos antiguo, cubierto de un exquisito grabado de cobre.
En el mango estaba grabada una hoja de vid. Me recordó a tu historia, añadió Gabriel en voz baja, sobre cómo tu abuelo te enseñó a abrir las primeras botellas. ¿Lo recuerdas?, susurró ella, acariciando con el dedo el grabado. Lo recuerdo todo, respondió él simplemente. Desde la ventana de su despacho, Pablo los observaba. Sus dedos apretaron el costoso mango de la pluma tan fuerte que se quebró, salpicando de tinta los inmaculados puños. No pasó una semana antes de que Gabriel se adaptara a la viña. Sus manos parecían recordar cada movimiento. Cómo podar la vid, cómo comprobar la madurez de los racimos, cómo embotellar correctamente el vino joven. De vez en cuando, incluso los trabajadores más experimentados de la viña lo consultaban, y él compartía consejos con gusto. Mercedes y Pablo habían sido testigos de esto en más de una ocasión. ¿Qué se está permitiendo?, se enfurecía Pablo. Peor aún son las miradas que te dirige, Mercedes. ¡Para! ¡Estás siendo ridículo! Mercedes intentó sonreír, pero su corazón latía más rápido. Ya veremos, murmuró Pablo para sí mismo. En sus ojos ardía la ira. Ya veremos quién es el ridículo. Y unos días después, en los pasillos de la viña, sucedió algo importante. Gabriel la vio por primera vez, una mujer elegante con mirada fría. Su impecable traje beige y zapatos de tacón probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador local. La rubia se movía con tanta seguridad como si fuera la dueña, no una invitada. En ese momento, Pablo salió de su despacho. Su rostro cambió instantáneamente. Los músculos de su mandíbula se tensaron, sus ojos se oscurecieron. Un movimiento brusco, y ya la sostenía del codo, y casi la empujaba a la fuerza, dentro de su oficina. Desde detrás de las puertas cerradas se escuchó la voz nerviosa de Pablo. «Te dije que no vinieras durante el día. ¿No entiendes lo peligroso que es esto?» Gabriel se quedó paralizado, sintiendo cómo gotas de sudor frío resbalaban por su espalda. El tono de Pablo, sus movimientos tensos, esa misteriosa rubia, todo le ponía en alerta. ¿Qué había entre él y esa mujer? Después de aquel incidente, Gabriel observaba a su jefe más de cerca. Cada jueves, Pablo se quedaba trabajando hasta muy tarde. Justo ese día, un Mercedes negro llegaba a la viña con la misma rubia al volante. Y a la mañana siguiente, Gabriel notaba que faltaban los mejores vinos de la bodega. Su corazón se encogía de desesperación. Necesitaba hablar con Mercedes, pero cada vez que veía cómo sonreía tiernamente a su prometido, cómo lo miraba con confianza, su determinación se desvanecía. Gabriel temía romperle el corazón nuevamente. Después de todo, no tenía ninguna prueba contra Pablo, solo sospechas. Pero un día fue testigo de una llamada telefónica de Pablo. «Verónica, estoy tan cansado de fingir todo el tiempo». La voz de Pablo temblaba. El hombre parecía tan concentrado que no notó a Gabriel detrás de él. El altavoz de su teléfono estaba demasiado alto y cada palabra sonaba increíblemente clara. «No te preocupes, amor». La voz femenina sonaba casi tierna. «Tan pronto como te cases con tu Mercedes y la viña sea tuya, haremos un trato que nos permitirá vivir como reyes el resto de nuestra vida. Nos escaparemos y finalmente estaremos juntos. Tu ingenua esposa ni siquiera sospechará dónde ha desaparecido la riqueza de su familia». Gabriel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Los músculos se le tensaron, el corazón le latía frenéticamente. Instintivamente contuvo la respiración, intentando no delatar su presencia. Pero de repente le cortaron la respiración y comenzó a toser. Pablo se giró instantáneamente. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Pablo brilló algo feroz. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Retrocedió y luego salió corriendo por el pasillo. Pablo no lo persiguió. Parecía que intencionalmente le había permitido escapar. «No puedo callarme»,
susurró Gabriel para sí mismo, respirando agitadamente. «No puedo permitir que te engañe, Mercedes». En un instante ya estaba en la sala de degustación, impregnada del aroma a vino. Mercedes se giró sorprendida, casi derramando el vino de la copa. «Mercedes», la voz de Gabriel se quebrantaba. «Necesitamos hablar. Pablo planea robar la viña, vender el mejor vino y escapar». Detrás, tras las puertas entornadas, apareció la figura de Pablo. Sus ojos brillaban con un frío destello metálico. «¿Qué estás diciendo, vagabundo?», escupió él. «El único que nos está robando eres tú». Después de estas palabras, se giró hacia Mercedes y continuó. «Le ordené a la seguridad que revisara su casillero. Ven, verás lo que encontraron». En el vestuario, el guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme, sacó 3 botellas de vino de colección del casillero. En el rostro de Pablo apareció una sonrisa ostentosa de triunfo. Mercedes miraba en silencio las botellas, su mirada alternando entre Gabriel y Pablo. «Hay más». Pablo disfrutaba cada palabra. Indagué sobre el pasado de este hombre. Francia, viñedo, Chateau Mercier. Despedido por consumo sistemático de alcohol en el lugar de trabajo. Múltiples advertencias. Despido final por completa incapacidad laboral. Los labios de Gabriel temblaron. Su rostro se sonrojó. «Es cierto», dijo en voz baja. «Tuve problemas con el alcohol. Después de la muerte de mis padres, me quebré. Bebía todos los días, lo perdí todo. Pero ahora...» Levantó la mirada hacia Mercedes. «Ahora estoy sobrio. Hace 3 años. Jamás me atrevería a robarte algo. Jamás». «Basta», interrumpió bruscamente Pablo. «Llamaré a la policía». Mercedes permanecía en silencio. Su mirada se volvió fría y distante. «Vete de aquí, inmediatamente», finalmente le dijo a Gabriel, y añadió con tristeza. «No quiero que te arresten». Sus hombros se hundieron. Asintió en silencio y se dirigió a la salida. En la puerta se giró, pero Mercedes ya no lo miraba. Quedándose a solas, Mercedes le pidió a Pablo que no la esperara. «Quiero estar sola», dijo ella. «Esta noche dormiré en casa». Cuando todos se hubieron ido, Mercedes se quedó en la viña. Sus pasos resonaban como ecos en los pasillos vacíos. Se acercó a la voluminosa caja fuerte en la oficina de Pablo, introdujo el código habitual, pero nada. Lo comprobó 3 veces, pero la caja fuerte no se abrió. Pablo había cambiado el código sin avisarle. ¿Acaso realmente tenía algo que ocultar? De repente, sonó el móvil. En la pantalla apareció un número desconocido. «Diga», respondió Mercedes. La conversación fue breve, pero cuando colgó, su rostro cambió. En sus ojos brilló determinación. A la mañana siguiente, junto a la viña, Pablo se encontró con una inesperada visita de Gabriel. «¿Qué quieres, vagabundo?», le gritó Pablo. «Hablar. Sé lo de Verónica», dijo Gabriel con calma, pero en su voz se percibía una amenaza oculta. Mencionó la marca del coche en el que viajaba la rubia, incluso su matrícula. Recordó en qué días lo visitaba y a qué hora. Habló del vino que desaparecía después de sus visitas y confesó que había escuchado cada palabra de su plan para vender el vino y escapar juntos. Pablo se estremeció visiblemente. Su rostro se volvió blanco. «¿Qué quieres?» 50.000 euros. De lo contrario, lo contaré todo a la policía». Gabriel sonaba más seguro que nunca. Pablo exhaló aliviado. En su rostro apareció una sonrisa despectiva. «No eres tan romántico como parecías», escupió él. «Pensé que estabas enamorado de Mercedes, pero resulta que tenemos algo en común. El amor por el dinero. Es por eso que me has descubierto, y es por eso que debes entender por qué organicé este fraude». Pablo sacó una gruesa cartera y se la arrojó a Gabriel. «El dinero mueve el mundo, ¿no es así?». En ese momento, detrás de ellos sonó la voz de Mercedes.
¡Qué interesante! Se acercó más. Su mirada era glacial. Así que pensabas que podrías usarme. Que no me daría cuenta de cómo robabas a mi padre, de cómo robabas el vino, de cómo planeabas escapar con tu amante. Su voz se volvía cada vez más aguda. Podrías haber sido honesto, pero elegiste el camino de la mentira y la traición. Has humillado no solo a mí, sino la misma idea de confianza. En un instante, Mercedes ya estaba llamando a la policía. Cuando sacaban a Pablo esposado, gritaba: «Te arrepentirás, lo he hecho todo por ti», y le creíste a cualquier sinvergüenza. Mercedes se acercó a Gabriel. Funcionó. En su voz se escuchaba tristeza y al mismo tiempo alivio. «No te arrepientas», dijo Gabriel en voz baja, mirándola a los ojos. «Un alma tan pura como la tuya, Dios siempre la protege. Eres demasiado buena, demasiado misericordiosa para estar al lado de alguien como él. Y hoy el cielo ha demostrado que tus virtudes valen mucho más. Mereces un hombre que sea digno de tu amor y respeto». El sol se elevaba sobre los viñedos. La nueva cosecha se llenaba de jugo, prometiendo ser la mejor de los últimos años. «¿Sabes?», dijo Mercedes mirando las vides. «Papá siempre decía, el vino verdadero, como una verdadera persona, no se reconoce por la etiqueta». Gabriel sonrió. Por primera vez en muchos años se sintió en casa y comprendió. La misericordia no es solo una palabra bonita. Es una oportunidad que las personas dan cuando ven en ti no lo que te has convertido, sino lo que puedes ser. Como la uva que se transforma en vino, a través del tiempo, la paciencia y la fe.